y Él habla de diferentes formas y que también envía su lluvia temprana y su lluvia tardía. Hay muchas cosas de las que el Señor nos ha venido hablando y yo creo que vamos a tener que pedirle al Señor en estos días que lo que Él habló se cumpla. Hay momentos en los que sabemos que la palabra del Señor tarda, pero yo creo que estamos tan necesitados que es mejor decirle, Señor, que pase ya, que lo que tenga que pasar, que tú lo hagas. Pero contentos también de que el pastor Eric y su esposa aceptaron estar con nosotros para esta actividad, y yo quiero en esta oportunidad darle el tiempo al pastor Eric para que ministre la palabra y que el Señor nos bendiga a nosotros a través de la palabra que le ha dado. Así que usted recíbala en su corazón y que el Señor también hable por medio de la boca del hermano Eric. Así que te damos el tiempo, Eric. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Yo también estoy contento. Quiero darle gracias al Señor primeramente por abrir las puertas de este país, ya de varios años, juntamente con mi pastor, años en los cuales vine a esta ciudad, abrió las puertas y me he sentido muy contento. Le doy también gracias a Pastor Brian Orellana por este privilegio, ¿verdad?, que me da esta oportunidad preciosa de parte de Dios para ministrar la palabra, la gloriosa palabra de Dios, y por esa confianza de cederme su púlpito. ¿Qué le parece si hacemos una oración, por favor? Yo quiero que ore por mí y que todo lo que el Señor tenga en su corazón para esta noche, lo recibamos en su nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das de poder estar nuevamente en esta tu casa. Reconocemos, Señor, que tus operaciones son únicas y traen ese beneficio de vida y de una vida eterna, para que nosotros podamos cumplir, Señor, el ministerio que has puesto, Señor, en nuestras manos antes de la fundación de los mundos, antes de la fundación de esta tierra, Señor, en el cual nosotros esparcimos la semilla y glorificamos tu nombre. Hoy venimos pidiendo, Señor, tu auxilio para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos esa unción y también esa revelación, Señor, que los tesoros del reino de los cielos puedan abrirse y que esas piedras preciosas, Señor, puedan descender a este lugar para embellecer a tu amada, Señor, para que podamos un día estar contigo, Señor, y la belleza que haga tu palabra sea ese resplandor, Señor, para poder estar contigo en la eternidad. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Regálele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Amado hermano, quiero en esta noche ministrar de parte del Señor una palabra que de alguna manera nosotros como hijos de Dios debemos de tener siempre presente. Porque si en algo, hermano, sabemos es que tenemos lucha, tenemos batallas, tenemos peleas, tenemos guerras espirituales diarias. Y cada una de ellas, hermano, va marcando en nosotros y en nuestra vida, en nuestro caminar, un nivel de bendición y un nivel de gloria. Porque es necesario que todos aquellos, hermanos, que nosotros que hemos sido llamados, hemos también sido escogidos y también hemos sido fieles. Recuérdense que ahí está esa figura del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero a la misma vez que nosotros estamos peleando y que el Señor nos va preparando día tras día, hermano, porque la palabra dice que Él, hermano, nos dio
un espíritu, pero ese espíritu es de poder, no de cobardía. Por eso constantemente nosotros, hermanos, debemos de alimentarnos de la palabra y que esa palabra vaya desarrollando en nosotros y ponerla por obra. Mire, no solamente en la iglesia, sino que del momento que sale por esa puerta, la palabra de Dios tiene que empezar a obrar. Y a obrar para la gloria de Dios. Porque, hermanos, si nosotros solamente escuchamos la palabra y solamente la atesoramos sin obrar, como que venimos a ser religiosos. Y la religiosidad no nos hace avanzar de nivel. Entonces tomamos de hábito venir a la iglesia. Pero el hábito de venir a la iglesia no solamente, hermanos, nos va a dar salvación, sino porque ya somos salvos. A ver, ¿cuántos recibieron a Cristo como su único y verdadero Salvador? Vaya, es salvo. Pero no solamente se va a quedar salvo. Por eso hay niveles, hermanos, que nosotros debemos de ir procurando. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de ir de victoria en victoria. Bueno, entonces hay guerras. Pero juntamente con la guerra, hay algunas cosas que nosotros debemos de aprender. Porque ¿cuántos saben que el Señor es un Dios guerrero? Él es un poderoso, Él es Jehová Sabaoth. Y usted sabe muy bien, es un Dios de ejércitos y sale a la batalla. Y la palabra dice que no ha perdido ninguna batalla. Es más, todas las guerras, hermano, aunque nosotros estamos en medio de ellas, dice que no son con nosotros, sino que es con Él. Y Él sabe muy bien cómo responder, hermano, en medio de esas entidades que constantemente nos están acechando. Pero en esta noche hay una contraparte. Y esa contraparte es la que nosotros debemos ir entendiendo. Entonces le puse como nombre a ese tema, el Dios de la consolación. Porque hay varias cosas, hermano, que nosotros debemos de llegar a entender. Y si sabemos que hay esferas, hermano, que definitivamente nos tenemos que parar en la brecha. Y como dice la palabra del Señor, debemos de ceñir nuestros lomos. O sea, apretándonos bien la correa, el cinturón, el cincho. No sé cómo le llame usted. Debemos saber que hay un Dios que nos consuela. Porque si no llegara a existir, hermano, la consolación, entonces tuviéramos grandes problemas. Y los problemas serían de que no tuviéramos un ánimo por el cual necesitaríamos levantarnos de nuevo. Por eso todos aquellos héroes de la fe, hermano, hablando que taparon boca de leones, que estuvieron en guerra, fueron apedreados. Mire qué tremendo, porque en unas ocasiones dice, o mejor dicho, dice la palabra del Señor, que cayeron, pero no fueron destruidos. Pero de la misma manera, hermano, que de alguna manera fueron vencidos, pero no destruidos, de esa misma manera el Señor trabaja para volvernos a animar. Entonces, ese ánimo es el que nosotros debemos de conocer. Porque la consolación no es la palmadita en la espalda. Porque a veces, hermano, nosotros vemos algunas palabras y tenemos un entendimiento muy generalizado de ellas. Pero debemos de internar un poquito para que nosotros veamos y conozcamos qué es la consolación. Porque si no llegamos a conocer qué es la consolación, nunca pudiéramos nosotros consolar. Recuérdense que no estamos hablando de apapachar. No estamos hablando de consentir, sino que estamos hablando de consolar. Entonces también los guerreros eran consolados. Por ejemplo, David fue consolado en un momento donde pensaron que le iban a quitar la vida. Hermano, usted sabe que llegó aquel profeta, David había hecho un tremendo error, había mandado, hermano, a uno de sus mejores hombres. O sea, el tipo no era cualquiera. Y usted sabe muy bien que le jugó chueco. Y el profeta le dijo, mira, vos deberías de morir, pero yo vengo a consolarte y decirte que no vas a morir. Hermano, sonó feo, pero en la realidad lo que llegó a hacer fue a consolar. Por eso una de las vías, hermano, o una de las líneas ministeriales que resuelve, que dedica,
que enfrenta el profeta es la consolación. Ahora, hay varias cosas que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a hablar de la consolación porque nos conviene que vayamos identificando, hermano, algunos tiempos de consolación, y luego vamos a hablar del Dios de consolación. Porque si Él es un Dios guerrero y si Él también castiga, así también usted debe saber que Él cura la llaga. Dice que Él hace la llaga, pero dice que también la sana, también la cura. Entonces debemos de ver, hermano, de qué manera el Señor va trabajando. Entonces veamos una de las edificaciones de la iglesia. Esto es de parte de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 14. Y le voy a leer versículos 3 y 4. Estoy leyendo Reina Valera del 60. Mire lo que dice ahí. Pero el que profetiza habla a los hombres. Mire lo que dice. 3 cosas. Edificación, exhortación y consolación. O sea, usted debe saber que hay un don y también hay un ministerio. Está el don profético y está el ministerio profético. Y cada uno de ellos tiene una función, y la función es de que ese vaso sea lleno de parte de Dios y que pueda venir a ejercer la operación de Dios, porque la palabra del Señor dice que de Él son las operaciones. Pero dentro de la palabra, mire qué interesante, hablando de la profecía, son 3 diferentes ángulos, son 3 diferentes niveles. Ahora, ya posiblemente hemos conocido la edificación y también hemos conocido la exhortación, porque hermano, como pastores debemos de ejercerlo. Aunque a veces nos cambian los colores o a veces a usted le cambian los colores, pero alguien lo tiene que hacer. Pero dentro de la edificación y la exhortación debe de haber consolación. Y a veces la consolación, hermano, como que la dejamos a un lado, porque todavía no hemos podido, hermano, llegar a entender que la consolación es una parte de la edificación de la iglesia. Entonces, sigamos leyendo, mire lo que dice ahí el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Entonces, para que una iglesia pueda ser edificada, para que una iglesia pueda seguir en la misma línea, hermano, que el Señor quiere que nosotros sigamos, debemos de saber que tiene que venir la consolación. Pero la consolación no es la palmadita, hermano, porque a veces nosotros como hijos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿Tienen hijos ustedes? Vaya. Los hijos buscamos consolación. Hay diferentes formas de consolar. No creo que nos vaya a dar tiempo a abarcar, pero hay diferentes formas de poder consolar. Y esa consolación, hermanos, definitivamente lo que tiene para nosotros es un reinicio. Por eso es que estamos ahora, hermano, en este tiempo del reinicio. Usted sabe muy bien que es el año del renuevo. Y el renuevo quiere decir reinicio, quiere decir una nueva oportunidad. Entonces esa línea profética, hermano, debe de asumir tanto la responsabilidad de reprensión, de exhortación, de edificación, pero también de consolación. Por ejemplo, miren Hechos capítulo 15, versículo 32. Y miren lo que dice. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Por eso, hermano, mire, si una de las cosas tan preciosas, porque sabemos que el profeta era el hombre del garfio, tenía que sacar, es el que muestra la carne, la arruga de la carnalidad. Pero así como también es el hombre del garfio, es el hombre que tiende la mano, porque habla de parte de Dios. Bueno, los profetas genuinos, porque también hay falsos, hay anti y también hay pseudos. Entonces debemos de reconocer que la consolación es buena y que la consolación tiene que llegar a su tiempo. Ahora Judas y Silas eran profetas y mire lo que dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces pudiéramos hablar que la abundancia de palabras y la confirmación de la palabra y del llamamiento vinieron a consolar a muchos.
Ahora, si usted lee ese capítulo, hermano, usted debe saber que estaban pasando situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, estaba ahí Bernabé y Pablo, tenían una discordia, tenían una contienda, un desacuerdo, porque un tipo llamado Juan, que de sobrenombre era Marcos, los había dejado abandonados, y en el corazón de Pablo todavía un resentimiento. Pero tenía que venir un Bernabé, para que Bernabé pudiera darle un chance, no a Pablo, sino a Marcos. Por eso debemos de saber que la consolación, hermano, tiene un punto bien interesante dentro de la edificación de la iglesia. Entonces veamos un poquito qué es la consolación, para que vayamos entendiendo. Ahora mire pues, según el diccionario, la consolación tiene dos vías. Fíjate pues, una de ellas es aliviar la pena o la aflicción de alguien. Eso usted lo puede leer en el diccionario de la Real Academia Española. Pero la otra línea dice que es proporcionar ayuda, oiga pues, a una persona para soportar una pena o un disgusto. Entonces ahí cambia el panorama. Porque, hermano, en la realidad o usualmente el entendimiento que nosotros tenemos por naturaleza de consolación es aquel que está pasando una situación difícil, de aflicción. Y por eso, hermano, a veces sensibilizamos nuestro corazón para poder acercarnos, porque esa palabra, acercarnos, también quiere decir consolación. Por eso el acercarse a una persona, hermano, de tal manera, usted debe saber que el Señor ya lo está utilizando para poder ser parte de una consolación, de una operación que tiene para esa persona. Por eso hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia que tan solamente lo que quieren es un poquito de atención. Y esa atención para ellos va a ser de gratitud. Porque, hermano, en el momento de la prueba, en el momento del desierto, en el momento de la enfermedad, lo que necesita una persona es que alguien le oiga. Mira, no sabemos si le vamos a poder llegar a entender, porque, hermano, a veces yo me he acercado a algunas ovejitas y no he llegado a entenderles qué es lo que quieren. Entonces hay una confusión dentro de su alma, hay un nudo. Pero conforme ese acercamiento, viene un inicio para poder trabajar. Porque hay algunas personas, hermano, van a haber personas, ovejitas, que van a batallar toda su vida en una situación. Y no estoy hablando solamente de enfermedad, son situaciones difíciles. Hermano, hay personas, hay ovejitas que les cuesta mucho poder levantarse en diferentes situaciones. Por eso la consolación siempre debe estar disponible. Sí, hay su momento de reprensión, hay su momento de exhortación, hay su momento de edificación, pero hay un momento de consolación. Entonces, dentro de las líneas, hermano, está así el aliviar la pena, pero hay otra, que es soportar el disgusto. Y esa es una de las cosas, hermano, que tal vez no hemos llegado a aprender, porque ¿quién quiere aguantar el disgusto? Pero algo nos está hablando el Señor, porque definitivamente hay momentos, hermano, que hay personas que se disgustan, hay personas que se molestan, hay personas que son bravas, hermano. Y las personas que son bravas, no cualquiera se le puede acercar, a menos que el Señor tenga una operación consolación. Porque eso fue lo que hizo Bernabé con Pablo. A Pablo no se le podía acercar nadie. Primero que nada, hermano, cuando miraban a Pablo, ay Dios mío, lo miraban como el sicario. No creían que él estaba convertido. Hermano, Pablo no, mire, de primeras a segundos no creía que era bien sensible. Pablo era tosco. Pedro era tosco. Hermano, perdone, los apóstoles de aquellos tiempos, hermano, no vendían manías. Usted sabe muy bien que en aquel entonces había una palabra, pero el Señor los tenía que levantar para que fueran frente de pedernal. Porque los judíos, hermano, tampoco vendían helados.
Eran tremendos hombres que conocían la ley, eran legalistas. Y usted debe saber que, hermano, el legalismo hace grandes estragos. Dentro de una de ellas es el enfriamiento. Había mano dura, hermano, porque la palabra debe de ser dura. Sí, y la consolación. Porque la consolación es muy importante. Eso es lo que dice la palabra, que la consolación también edifica la iglesia. Entonces, veamos algunas cositas para que vayamos entendiendo. La consolación alivia la aflicción. Pero la consolación también soporta el disgusto. Por eso cuando la persona esté disgustada, debemos de saber que tiene que llegar alguien para poderle bajar los humos. Esos humitos que salen de los oídos, mire. Porque cuando uno está enojado, hermano, ay Dios mío, ¿de dónde no le sale humo? Parece toro, ¿ah? Bueno, hay otros con cara de león. Pero definitivamente el disgusto, mire hermano, hay gente que cuando ve a una persona disgustada, mejor se aleja. Porque la carta de presentación del disgusto o del bravo, del enojado, es el menosprecio. ¿Usted no ha visto una persona enojada? Les debería preguntar a las amadas, ¿verdad? ¿Cuántas están casadas aquí? Hijuela. Hay algunas ni contestaron más. Pero nosotros en su momento, hermano, cuando nos disgustamos, qué feos somos, ¿va? Tan bonito que nos peinamos, pero truenan los chicharrones, hermano. Entonces la consolación tiene su tarea y nosotros debemos de aprender cómo, hermano, la palabra del Señor nos va a hacer. Entonces, una persona que está afligida, según el diccionario, está llena de molestia. Ha sido causa de molestia, hermano, la situación. Algunos sufrimiento físico, otros causa tristeza, angustia moral, preocupación, inquietud, sentir sufrimiento, pesadumbre moral. Esa es una persona afligida. Por eso, hermano, a las personas que están afligidas, nosotros lo único que podemos hacer es acercarnos. De las dos maneras, ya sea aflicción o disgusto. Porque, hermano, la persona que está en aflicción, por ejemplo, alguien que tenga tristeza o alguien que tenga angustia, alguien que esté en desesperación, porque el que está desesperado, mire, hermano, la persona que está desesperada es que todavía no ha podido encontrar la decisión para realizar lo que necesita hacer. Y viene una desesperación. Lo importante de eso es que usted no puede hacer nada, porque esa decisión no está en sus manos, sino está en otra. Por ejemplo, cuando llegan los niños, hermano, ya son las 7, 8 de la noche y no aparecen. Claro, usted como mamá y papá responsable nunca va a dejar eso. Pero poniendo un ejemplo, pudiéramos tener, hermano, por ejemplo, el esposo dijo que iba a llegar a las 8, son las 9. Puede entrar una preocupación, pero esa preocupación no está en sus manos resolverla, sino que está en otra. Entonces ahí tiene que venir un alivio. ¿Cuál sería el alivio? Que llegue. Pudiéramos hablar de una enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad, hermano, perdón, usted puede tener una angustia, pero no depende de usted. Depende de Dios. Pero Él es un Dios consolador. Por eso nos debemos de acercar a Él y debemos de entender la consolación. Pero también está el disgusto. El único problema que yo veo con el disgusto, hermano, es que el disgusto es un sentimiento. Y cuando estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando del alma. Ahí vamos a estar platicando un poquito del alma el día de mañana. Pero el alma, hermano, el alma es cardíaca. Y el alma es la que nosotros debemos de preparar para ser eterna. Pero es la que más conflictos tiene. Entonces el disgusto es un sentimiento, es pesadumbre, inquietud, causados por un accidente o con una contrariedad. Oiga pues,
Por eso nosotros debemos de marcar el paso, aún, hermano, en los momentos que más necesita una persona. Mire, no me recuerdo el porcentaje, pero el porcentaje es alto. Que cuando una persona está enojada, toma las decisiones más absurdas que puede tomar un humano. Cuando está enojada. La otra, cuando tiene hambre. Porque usted no sabía que hay gente que cuando tiene hambre se molesta. Entonces esa molestia lo que crea es tomar decisiones abruptas, tontas. Y por eso nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos empezar a ministrar nuestra alma cuando tengamos situaciones difíciles. Ok. Esta palabra disgusto, según el diccionario, también quiere decir fastidio. Mire, tedio, enfado que causa a alguien algo. Por eso, hermano, aunque esté fastidiado, el acercamiento puede traer consolación. O sea, nosotros pudiéramos, hermano, ser agentes transformadores para que de esas situaciones, hermanos que van a tomar decisiones absurdas, no las tomen. Porque a veces, hermano, cuando estamos enojados, nosotros decimos que lo haga para que se lo lleve el río. Y de ahí mire cómo va a salir. Pero entonces ahí no estamos consolando. Claro, habrán sus honrosas excepciones, y no sé si con honroso quiere sonar bien o mal, pero hay momentos, hermano, que es bueno que arrastren la cara para que luego se den cuenta de las decisiones que hicieron. Entonces, hay varias cosas que vamos a ir tocando. Otra quiere decir el encuentro enfadoso con alguien, una disputa, una diferencia. Al hermano, mire cada una de ellas. Desazón, desabrimiento causado en el paladar por una comida o bebida. Bueno, varias cosas. Entonces nosotros debemos de saber que la consolación es buena. Y la consolación nos va a ayudar a que nosotros, hermano, podamos restaurar a un hermano. Porque la restauración no es solamente, hermano, sí, el principio es que venga a la iglesia, que comience a escuchar la palabra, pero la palabra también va a hacer su efecto, hermano, si nosotros tenemos actitudes y actitudes que van a hacer transformaciones inmediatas. Ahora, yo quisiera explicarle, le puse el camino al castigo. Ya va a ver por qué lo pongo de esa manera. Le puse camino al castigo porque usted debe de saber que tiene que haber un proceso, hermano, de alguna manera para poder llegar al castigo. Eso nos lo ha hablado nuestro apóstol y nos lo ha enseñado, lo ha repetido en varias ocasiones. Y nosotros, hermanos, debemos de comprenderlo para que no caigamos en errores. Pero según lo que yo he oído de la enseñanza de nuestro apóstol, lo pongo de esta manera. Por ejemplo, primero, la instrucción. Fíjate pues, estamos hablando de un hijo. Por eso el castigo no puede venir de primeras a segundas, hermano, porque entonces no va a entender el mensaje del castigo y mucho menos de la corrección. Por eso, de alguna manera, el Señor nos quiere mostrar y que vayamos actuando conforme a lo que Él nos ha enseñado. Primero, instrucción. Luego, la corrección, la reprensión y el castigo. Usted sabe que la instrucción es enseñar. Usted está mostrando, hermano, los parámetros de los cuales tiene que caminar y los tiene que rodear. Luego, en la corrección se señala los errores. Mira, recordate que ya tienes una instrucción. Necesitas asegurarte, y te voy a volver a decir para que tú vayas entendiendo lo que tienes que hacer. Luego viene la reprensión, que es una amonestación. Esa amonestación es recordar, es recordar, es recordar. Por eso, hermano, mire, en la amonestación usted debe de saber que solamente le queda un nivel y tiene que aplicar el castigo. Porque muchos se quedan en ese nivel y no aplican el castigo, y mucho menos si son sus hijos.
Va, le hago yo una pregunta. ¿Cuántas mamás hay acá? Híjole, solo la hermana, va, la mamá del pastor. ¿Cuántas mamás hay acá? Va, ya 2 o 3. ¿Cuántas veces ha castigado usted a su hijo? Ahora, la pregunta es, antes de que haya llegado el castigo, ¿cuántas veces lo amenazó? Porque mire, el problema está en la amenaza. El problema es la amenaza. Por eso, hermano, mire, los pastores no podemos amenazar a las ovejas. Pero sí les podemos ir contando sus errores. Y tiene que venir el castigo. Por ejemplo, a la ovejita aquella le quebraron la pierna. Aquella que se metió, hermano, en la enredadera, había que sacarla. Usted sabe muy bien lo que dice la palabra del Señor con respecto al castigo. Pero entonces la reprensión, hay muchos que se quedan en la reprensión. Reprensión 1, reprensión 2, reprensión 3, reprensión 4, reprensión 5, reprensión 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hermano, ya la 12 usted está explotando. Ya no lo va a castigar, sino que lo va a humillar. Ese es el problema. Ya le voy a dar un versículo. Pero entonces cuando viene el castigo, ahí hay que ejecutar. El castigo no hay otra más que ejecutar. Por eso, hermano, en el momento que nosotros estamos viendo de que hay una situación que ya no podemos, hermano, ya no podemos esperar, se debe de ejecutar. Ese castigo se debe de ejecutar. Si usted ama, lo va a ejecutar. Si usted no ama a su hijo, no lo va a ejecutar. La palabra dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, pero también lo castiga. La palabra dice, hablando del Padre, de Dios, al hijo que ama, castiga. Por eso es importante, hermano, que no esperemos mucho en aplicar el castigo. Y el castigo, hermano, usted debe de saber que debe de ser correspondiente a que pueda entender que no se puede repetir otra vez. Por eso es un proceso. Porque los procesos, hermanos, nos ayudan a que tengamos metas. Los procesos nos van a ayudar a que tengamos metas. Por eso es lo que le está diciendo Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. En ningún caso, versión de lenguaje sencillo, en ningún caso se le darán más de 40 azotes. Porque eso ya no sería castigo, sino humillación. Por eso debemos nosotros, hermanos, de tener cuidado cuando vamos a castigar a alguien. Y vamos a tener cuidado de no humillar. Porque cuando nos sobrepasamos de la línea y empezamos a humillar, aún a nuestros hijos, hermano, le digo algo, el Señor se da cuenta. El Señor se da cuenta y luego nos pasa factura. Entonces, yo le mencionaba ese proceso, porque me gustaría agregarle al proceso un ingrediente edificador. Entonces ya dijimos, la instrucción, corrección, represión y castigo. Pero luego pudiera venir la consolación. Porque la consolación anima. Se lo voy a repetir. La consolación es animar. Por eso, hermano, le estaba diciendo que a una persona cuando esté teniendo situaciones, no solamente, hermano, claro, el abrazo es muy importante, el beso es muy importante, pero lo más importante para un caído es el animarlo. Por ejemplo, hay ovejitas, hermano, que de repente les pica la pulga o la chinche, o el zancudo, o la avispa. Alguien lo pincha y la primera cosa que quiere hacer es irse de la iglesia. Entonces tiene que venir una operación consolación para reanimarlo. Por eso, hermano, estábamos hablando que dentro de las líneas de consolación está cuando hay un disgusto.
Claro, hay que tener mucha sensibilidad para hacerlo, porque no cualquiera puede consolar a una persona que se quiera ir de la iglesia. Porque la naturaleza de las ovejitas es esa, la amenaza. Es que para amenazar las ovejitas son buenas, hermano. Cuidado, me voy a comer a otro pasto, a otro campo. Pero es que no es el mismo pasto. Hay pastos que no los cuidan, hermano. Hay campos que no los cuidan. Es más, hay campos que ni siquiera hay puerta. Está abierto a la intemperie. Y ahí vienen los devoradores, que tal vez sería un tema de los que vayamos a ministrar. Entonces, hay varias cosas que nosotros debemos de saber. Entonces, en la Biblia hay uno que le llaman el Hijo de Consolación. Por eso es muy importante, hermano, que dentro de las congregaciones tiene que haber un hijo de consolación. Porque la consolación es importante. Mira ahí lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Cómo se llamaba? José. Pero le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Por eso, hermano, nosotros como levitas, recuérdense que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Debemos de aprender a lo que es consolación. Pero las ovejas también deben de aprender lo que es consolación. Porque le hago una pregunta. Nosotros los pastores consolamos. Pero ¿quién nos consuela a nosotros? Por ejemplo, si nosotros como ovejas, porque yo también soy oveja, yo tengo cobertura. Pero si nosotros no hemos aprendido consolación, ¿será que nosotros vamos a poder, hermano, consolar? Porque hay diferentes clases de consolaciones. Le puedo decir que usted sí puede consolar a su pastor. Es que es difícil, hermano. Es difícil, no es imposible. Hermano, tampoco nos estamos quejando, estamos contentos. Pero debemos de explicar la consolación. Entonces Bernabé era un hijo de consolación. Le cambiaron el nombre. Es más, me puse ahí a ver sobre Bernabé. Encontraron algunos, según algunos estudiosos, le llamaban el hijo de exhortación. Ah, mire, ya no solamente consolación. Le llamaban el apóstol feliz, según algunos escritos. Porque era constantemente el que se acercaba a todos aquellos que tenían problemas en el ministerio. Y transformaba esa clase de ser. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros de alguna manera vayamos ejerciendo. Fíjese pues. Pero hay enemigos de la consolación. Por eso hay algunos, hermanos, que no, mire, hay algunos que no van a recibir la consolación. Porque tienen dificultades internas. Por eso la mayoría, hermano, de las veces que nosotros queremos consolar a una oveja, y si esa oveja tiene situaciones difíciles, no la vamos a poder consolar. Y cuando las ovejas no se dejan consolar, no pueden tener ánimo. Por eso algunas ovejitas, hermanos, llegan tan cargadas. Porque las ovejitas, hermanos, que no se dejan consolar es porque tienen graves situaciones en su alma. Por ejemplo, tienen orgullo, tienen altivez, tienen soberbia, tienen rebeldía y tienen ego. Por eso aquel hermano que tiene ego, que tiene rebeldía, que tiene orgullo, y el momento que se quiera consolar, no, hermano, mire, ya me dijo, no me vuelva a decir. Cuidado, por favor, si me lo vuelve a repetir. Déjeme aquí tranquilo, que aquí estoy bien. No necesito la ayuda de nadie. Ese es un problema. Pero es un problema del alma. Por eso, hermano, nosotros debemos de trabajar en la humildad. Eso, ego, quiere decir exceso de autoestima. Por eso los que nosotros, hermanos, vayamos a predicar o los que predicamos, una de las cosas que debemos de tener siempre cuidado es el ego. Porque si no, no vamos a poder consolar. Podemos predicar, pero no podemos predicar de consolación.
y la consolación es necesaria. Entonces el ego es un exceso de autoestima, y el autoestima es la valorización positiva de sí mismo. Entonces hay gente, hermano, que cree que lo que está haciendo es positivo, y aunque le digan que no, eso es lo que va a seguir haciendo. Entonces ese es un problema. El autoestima, hermano, cuando no, mire, cuando la palabra del Señor está haciendo ese efecto, pero en algún momento se cierra el oído. Hermano, estamos predicando, enseñando, pero si el ego hace que se cierre el oído, nos convertimos en enemigos de nosotros mismos y no dejamos entrar la consolación. Por eso, hermano, el Señor habló en Job capítulo 15, versículo 11-12, mire lo que dice ahí. En tan poco tiene las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dice. Porque hay gente que menosprecia la consolación. Y cuando menosprecia la consolación, hermano, no le importa qué clase de palabras les están dando, sino que el único pensamiento que tiene es mantenerse como es, rígido, tosco, duro. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Hermanos, que es que una de las cosas tan tremendas, mire, usted sabe que hay un lenguaje de los ojos. ¿Qué es guiñar el ojo? ¿Qué es guiñar el ojo? Hermano, es hacer muecas. Mire, los que son expertos en eso son los jovencitos. Háblale a un jovencito, hazme un favorcito, necesito que me vayas a hacer eso. Whatever. Ahí está, ya guiñó el ojo. ¿Eso qué quiere decir? Que su autoestima, hermano, está muy alta y ya me vino a afectar. Yo ahorita iba a ver tele y ya me afectaron. Guiñar el ojo, hermano, es el concepto en decir, no lo quiero hacer. Pero eso también sucede, hermano. Mire qué interesante. Eso también sucede dentro de la familia. Sucede con los padres y sucede con los hijos. Entonces nosotros necesitamos, hermano, de alguna manera ir reconociendo. Entonces dejo ahí el circo de la consolación. Entonces déjeme entrar y que nosotros vayamos conociendo a un Dios de consolación. Y vayamos reconociendo lo que el Señor nos quiere mostrar. Porque de alguna manera, hermano, nosotros hemos sido consolados. ¿Cuántos de ustedes han sido consolados por el Señor? Hemos sido consolados, hermano. Hemos sido consolados de varias formas y de varias maneras. Ahora nos toca a nosotros con todos los hermanos que van a venir. Ahora mire lo que dice acá, 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice ahí. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces Él es un Dios de consolación. Pero si usted se da cuenta, al hablar de misericordia, porque hermano, por la misericordia suceden varias cosas. Por eso aquel hermano que llega a entender la consolación es porque empezó a conocer la misericordia. Ofrece misericordia. Y esa palabra misericordia también quiere decir amor. Por eso, hermano, mire, dentro de la iglesia necesitamos conocer qué es el amor. Claro, el amor nosotros lo tenemos como un sentimiento. Y sí, definitivamente se va a evidenciar de esa forma. Pero le digo algo, el amor de Dios tiene que venir por revelación, hermano. Pero es por medio de la palabra. Le digo algo, y eso también se lo digo a mis guerreros allá. Si usted lee la Biblia, si usted solo lee la Biblia, ya cayó en error. Porque la palabra dice que escudriñemos las Escrituras. Y cuando nosotros decidimos leer la Biblia, entonces nos entretenemos, pero debemos de saber que no estamos realmente viendo el mensaje que el Señor quiere que nosotros
tengamos en nuestro corazón para ser catapultados al siguiente nivel. Entonces la forma de llegar a otro nivel va a ser la forma escudriñando las Escrituras. Pero aquí habla la misericordia. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según en Cristo. Entonces ahí, hermano, hay como una operación doble. Porque la consolación viene con varias cosas. La primera la vimos con la misericordia. Y en esta la paciencia. Porque para poder consolar se necesita paciencia, hermano. Para poder consolar se necesita ser paciente. Por eso cuando dentro de la familia tenemos, hermano, algún miembro que de alguna forma tenemos que trabajar con él, lo que nos están haciendo a nosotros es ejercitarnos en la paciencia. Mire, en algunas ocasiones hasta nuestros propios hijos, hermanos, nos enseñan, porque nuestros propios hijos nos llevan a algunas situaciones en las cuales nunca habíamos pasado antes. Pero el Señor las provoca para que seamos ejercitados en algunas cosas que no hemos sido ejercitados. Yo me he dado cuenta con eso. Hay algunas cosas que se hacen repetitivas en mi vida y a veces en la familia, y me doy cuenta que de alguna forma el Señor me está enseñando. Por eso cada una de las situaciones que suceden es para que nosotros, hermanos, seamos catapultados a otro nivel. Entonces está la consolación. Le hago este cuadro. Y la consolación, para que pueda haber una consolación, tiene que haber misericordia y tiene que haber paciencia. La misericordia para restaurar y la paciencia para edificar. Por eso, hermano, cuando nosotros vayamos y estemos viendo a algún hermano, alguna hermana en una situación bien difícil, claro, ese acercamiento es bien precioso, pero no es ahí en donde va a terminar la operación. La operación va a terminar hasta que haya una restauración y llegue una edificación. Y ese es el trabajo, hermano, que usualmente hace el pastor. Porque mire, hermano, le digo algo. A veces nosotros los pastores vamos más allá, hermano. Yo le estaba compartiendo al pastor que tal vez eso no se ve aquí mucho, pero tal vez en Estados Unidos sí. Constantemente, hermano, las ovejitas que llegan tienen situaciones difíciles con inmigración. Algunos, hermanos, la necesidad los ha llevado a manejar y manejar sin licencia. Y cuando los para la policía, se los llevan presos. Cuando se los llevan presos, inmigración aprovecha para llevárselos. Por eso hay algunas estaciones de policías, hermanos, sobre todo cuando, hermanos, son muy groseros, hermanos. Son muy racistas. Lo primero que hacen es llamar a inmigración. Son puntos, hermano, que llegan a afectar. Y en muchas ocasiones, hermano, con tan solamente que el pastor vaya, para ellos se sienten consolados. Ahora, yo no sé nada de leyes, hermano. Sé de mandamientos, pero no de leyes. Pero cuando, hermanos, si cuando entramos a las cortes, porque yo entro juntamente con ellos, yo entro, hermano, intercediendo, ahí sí que como abogado, pero delante de Dios. Pero para eso se necesita una paciencia. No, hermano, es que fíjese que yo le di unos sus 5 pesos, ay, pobrecito el hermano, pero, no, yo la verdad no tengo tiempo, ahí le dije que le iba a ayudar con esto, que también es ayuda, y ya vamos a hablar de eso. Pero en la realidad del trabajo, porque mire pues, hermano, ¿por qué Pablo tenía que llegar a tener ese acercamiento con Bernabé? A ver, dígame usted. Porque el primero, a ver, ¿cómo se llamó con el primero?
que el Señor llegó y lo puso con él. ¿Se recuerda aquel hombre que oró por él y cayeron las escamas de sus ojos? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ananías. ¿Por qué no lo dejó el Señor con Ananías? Porque Ananías no era el de consolación. El que era de consolación era Bernabé, porque Bernabé sabía exactamente cómo iba a trabajar. Hermano, estuvo con Bernabé, usted sabe muy bien que recorrieron toda el área. Hermano, abarcaron grandes extensiones, pero lo hizo con Bernabé. Es más, era con Bernabé, no fue con Ananías, ni tampoco con Pedro, ni tampoco con Juan. Fue con Bernabé, con el cual dice que iba confirmando todas las iglesias. Y cuando Pablo le decía, ¿sabes qué, Bernabé? Vamos y visitemos nuevamente todas las iglesias. ¿Y sabes qué? Confirmémoslas. ¿Quién era? Bernabé. Por eso tiene que haber un Bernabé, hermano, porque Bernabé termina la función de consolación, que es restaurar y también edificar. Por eso cuando viene la palabra, por eso cuando viene la profecía, en el lot de profecía, como también en el ministerio profético, edificación, exhortación y consolación. Así como dan pau pau, así también explicar por qué vino el pau pau. Con tan solo explicar por qué vino el pau pau, eso ya es consolación. Y hay algunos hermanitos, hermano, que a veces cuando se les quita algún privilegio, se les sienta por algunas situaciones, brincan, hermano. No como becerro de la maná, sino como cabra de la maná. Y peor si es grande. Ahí se debe de aplicar otra situación. Pero usted debe saber que la consolación es una bendición, es una edificación para la iglesia. Entonces hay varias finalidades de la consolación. Por ejemplo, me quedan 12 minutos. Asumiendo que me dan 60, me quedan 12 minutos. Voy bien. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Mire, en 12 minutos nos vamos. Y si quieren nos echamos un cafecito. Yo lo acepto. Yo le invito, usted saca la billetera. Y lo consuelo con eso. Bueno, 2 Corintios 1, 4. Oiga lo que dice ahí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¡Hala, hermano! Oiga eso. Por eso usted debe saber que en el momento que usted está teniendo una situación difícil, no se vaya a poner solamente a llorar, hombre. Solo a llorar, a llorar. Ay, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué es lo que supuestamente tengo que hacer? Usted debe saber, hermano, si usted conoce la palabra. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras. Porque si no, constantemente nos vamos a estar quejando y llorando. Nunca vamos a poder llegar a tener un nivel de guerreros y parados sobre la brecha. Porque, hermano, hay muchos hermanos que están teniendo situaciones difíciles, pero están viniendo a la iglesia. No se quedan dormidos, aguados. Pedro, hermano, mire, Pedro se la llevaba de fustán con picos. Y cuando, hermano, cuando murió, dijo, vámonos otra vez a la chamba, vámonos otra vez aquí a pescar, vámonos. Hermano, ese era aguado. Pero tenía varias situaciones. Le mire, hermano, le afectaron en el momento de la tribulación. Es más, hasta malas palabras dijo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Al hermano, si usted solo lloradera es, al otro lo va a hacer llorar. Y ahí sí, como aquí dice aquel corito, va a llorar y llorar, llorar y llorar. Entonces ese es un problema. Para poder, hermano, mire, para poder consolar a otro, usted tiene que aprender la consolación. Y la consolación es buena. El Señor nos consuela.
Ay, hermano, viera lo que yo estoy pasando. Claro, pues sí, mire, está pasando por un tiempo duro y así no quiere venir a la iglesia. No quiero venir a la iglesia, hermano, porque mire, la verdad estoy decepcionado. ¿De qué está decepcionado? Los hermanos ni siquiera lo atienden. Pero le hago yo una pregunta, ¿será que usted ha atendido a los hermanos cuando están decepcionados? Entonces a veces nosotros exigimos cosas que no hemos hecho. Nos volvemos dos caras. Una en la iglesia cuando queremos venir, hermano, y estamos contentos con el pastor y estamos echando viento en popa. Pero hay veces, hermano, cuando vienen situaciones, el Señor abre puertas para probar lo que hay dentro del alma. Entonces, para poder, hermano, consolar a otros, tiene que venir consolación. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces la consolación va a venir por medio de la palabra. Mire, usted está enfermo, usted no tiene trabajo, no tiene chamba. Hermano, situaciones difíciles, tiene que venir a la iglesia, porque el Señor de alguna manera va a poner en el pastor la consolación necesaria para su alma. Pero quedándose en su casa, hermano, perdone, no lo va a poder hacer. Y en los momentos, hermano, más cruciales de nuestra vida es cuando debemos de acercarnos a lo que el Señor tiene para nosotros. Esa es una finalidad. Le doy otra finalidad de la consolación. Job capítulo 16, versículo 5. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces, otra finalidad de la consolación es esa. Apaciguar el dolor. Por eso, hermano, el que consuela apacigua el dolor. Mire pues, cuando usted no tiene ninguna situación difícil, usted está contento. Cuando usted está pagando todos sus biles, está contento. Pero cuando le falta, ya no está contento. Le digo algo, no sé si tal vez lo tenés ahí, mamá, o tal vez, Pastor Brian, hay un versículo, yo creo que es el último capítulo de Job, capítulo 42. Cuando Job estaba siendo restaurado, dice que llegaron sus hermanos y sus hermanas, y dice que lo consolaron. ¿Cómo lo consolaron, hermano? Dándole billete. Por eso, hermano, hay situaciones en las cuales, mire, hay situaciones en las que el Señor nos prueba. Ay, no, hermano, es que usted sabe que yo no trabajo, yo no tengo billete. Pues trabaje. Porque, hermano, perdóneme, híjole, hermano, es que meterse en esos temas es cardíaco, porque eso es lo que yo le digo yo a mis ovejitas allá, a las que quieren vivir del welfare. Vivir del welfare es vivir de pobreza. Si el welfare da poco, hermano. Es más, mire, yo le digo a las hermanas, y a algunos hermanos, pero más las hermanas, si usted va a mentir para que le den beneficios, ay Dios mío, como eso está sembrando, eso va a cosechar. Y eso es lo que van a recibir sus hijos. Por eso hay gente que está muy contenta, hermano. Estoy contenta porque recibe dinero de gratis. Estoy contento porque recibe varios beneficios. Estoy contento porque me sobra. Sí, pero hermano, eso no va a ser hasta un tiempo porque el Señor ya lo sabe. Hermano, yo me recuerdo cuando empecé a predicar eso, hay mucha gente que se fue de la iglesia. Y se lo digo con toda libertad. Están en otras, pero allá también le van a seguir llamando la atención. A ver, 42:12. ¿Qué? Ajá.
Ujú. Y cada una de ellas le dio una pieza de dinero. Mira qué interesante. A la hermano, dinero y un anillo, ¿verdad tú? Mire qué interesante. Ah, y ese anillo, mire, dentro de las figuras, el anillo también es autoridad. Por eso, hermano, hay momentos en que para apaciguar el dolor, por ejemplo, apaciguando el dolor del hambriento, no es dándole 5 pesos para que vaya a McDonald's. Apaciguar el dolor del hambriento es ayudarle a buscar trabajo. Porque 5 pesos va a seguir mendigando. Usted quiere varios mendigos en la iglesia, mendigando todo el tiempo. No, ahí hay que salir y ir a buscar chamba. Yo aprendí eso, hermano, de Guate. Y le llamé al apóstol, le dije, apóstol, fíjate que yo me gustaría adoptar eso de filonexia, pero lo quiero adoptar en Estados Unidos. Es un poco diferente porque filonexia es amor por el extranjero. Porque yo veo que la iglesia, hermano, más que con estas oleadas que se dejaron venir, se recuerda de los que salían de Centroamérica caminando. En Estados Unidos llegaron varios. Y allá en Massachusetts llegaron algunos. Y puede ser que me estén escuchando, hermano. Y tenían grandes necesidades. Por ejemplo, llegó una mujer y solo tenía una mudada y no se había bañado en semanas. Aquí está mi esposa. Mi esposa se fue con ella para buscarle, hermano, comprarle vestido. Entonces, hermano, hay situaciones de las cuales se puede llegar a consolar. Pero nos empezamos a mover para que tuviera chamba. O que le vamos a estar comprando todos los días. Pero si ni a mis hijos, hermano. Eso no estoy menospreciando. Sino que hay que ayudarles a las familias que se vayan desarrollando. Porque, mire, si los padres se desarrollan, los hijos se van a desarrollar. Si los padres no se desarrollan, los hijos se quedan en círculo cerrado, en circuito cerrado. Y van a crecer de la misma manera que los padres. Ok, entonces una de esas. Ok. Otra finalidad es la consolación. Hermano, mire, si la consolación no quiere decir, ay, pobrecita la hermanita. No. Hay que enseñar a que use la espada y que tenga fuerza. La iglesia no es solamente gloria a Dios, aleluya, vamos a echarnos, hermano, una alabanza y nos vamos a salir de ahí porque si no el pastor se enoja si no llegamos. No, hermano. No vamos a ser religiosos, ¿verdad? Vamos a ser guerreros y nos vamos a levantar con fuerza. Mire, el Señor no lo trajo a usted aquí a Canadá ¿para qué lo trajo a Canadá? A ver, ¿para qué lo trajo a Canadá usted? Para quedarse ahí sentado. Jamás, de los jamases. El Señor lo trajo aquí a Canadá hermano, para que usted le sirva. Mire, en el servicio está la bendición. Hermano, y ahí lo va a seguir subiendo de nivel a la medida de fe que usted tenga. Ahora, si su medida es así, chiquititita, hermano, pero mientras que va creciendo, este se va desarrollando. ¿Cuántos se quisieran desarrollar? El pastor eso les está predicando, me imagino yo. Porque si el Señor levantó esta casa en esta ciudad, no la levantó de balde, ni tampoco la levantó para los cobardes. Ahora, que vengamos en el principio y no hayamos entendido la valentía de esos otros 20 pesos, pero la palabra nos va a hacer valientes, hermano. Gibores. Si realmente, mire, si realmente nosotros queremos ver que en nuestra casa haya una bendición, usted tiene que ser agente de bendición. Ay, Dios mío, yo no sé por qué aquí en Winnipeg es así. ¿Cómo que es así? ¿Cómo así es así? Entonces, ¿para qué está esta casa, pues? ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Y qué quiere decir? Eso era lo que llevaba el ejército. Eso era lo que identificaba a las tribus.
estandarte que era poderoso. El león de la tribu de Judá. Hermanos, ya aquí está la bandera de Dios. Hermano, esta bandera, perdóneme, esta bandera es de victoria. Lo que pasa es que no hemos llegado a entender. Pero todo el que está bajo una bandera debe saber que es soldado. Y eso nos cuesta entender. Entonces, otra de las finalidades de la consolación está en Salmos, capítulo 94, versículo 19. Oiga lo que dice ahí. En la multitud de mis pensamientos, oiga lo que dice, hermano, dentro de mí, hermano, o sea, hasta lo más profundo, mi alma, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces la consolación alegra el alma, no alegra a la gente, alegra el alma. Por eso, hermanos, si la consolación para edificación de la iglesia es una tremenda arma. ¿Cuántos quisieran estar alegres en el alma? ¿Cuántos quisieran estar alegres en su alma? Al hermano. Por eso una de las cosas que nosotros debemos siempre de entender es la consolación. Al hermano, porque mire, ser consolados es lindo. Máximo, porque mire, le adelanto. El alma se divide en ¿qué? ¿Qué es lo que hay en el alma? Hay emociones, mente, ¿y qué más? Falta una. No, porque los sentimientos están en las emociones. ¿Recuerdas? Son tres cosas. Al hermano, somos soldados. Está la mente, la voluntad y las emociones. Ese es el alma. Y si hay situaciones, hermano, en el alma, si hay situaciones, hermano, debemos de trabajarlas. Por eso, hermano, si hay situaciones difíciles, se van a dar en el alma. Por eso ahí tiene que llegar la consolación al alma. Tiene que restaurar el alma. Si no restaura el alma, hay problemas, hermano. Los problemas no se van a solucionar porque el Señor lo que quiere es que nosotros restauremos nuestra alma porque es la que necesita ser salva. No la podemos tener contaminada. Otra finalidad de la consolación. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora, esa palabra consolación es la palabra paracaleo. De ahí viene la palabra paracleto. Esa palabra paracaleo quiere decir llamar cerca. O sea, cuando alguien llama, por ejemplo, una mamá, una hija a su mamá, mami, vení, fíjate que me pasó algo. Hermano, llegar cerca, eso significa consolación. Yo sé que lo puedo hablar con toda libertad porque ya hemos ministrado. Tú llegaste allá a Boston. Allá estuvimos. Dios te bendiga, ¿oíste? Porque hay una gran obra. Y el Señor hizo un tremendo milagro con su hija. Pero, hermano, oiga, llegó a consolar. Tenía que estar cerca. Pero, perdón, no cualquiera puede estar cerca. Por eso la consolación es tremenda. Entonces esa palabra paracaleo quiere decir llamar cerca, pero mire también qué quiere decir. Quiere decir orar, presentar, rogar, alentar, amonestar. Por eso hay momentos en que el pastor cuando viene a amonestar, le está consolando, hombre, no se sienta mal. Es que usted quiere que la consolación sea limpiarle las lágrimas, hermano. Lágrimas de lagarto. Ya ni le salen, hermano, porque ya no puede llorar. Pero llega el pastor y lo que llega a hacerle es amonestar. También es una consolación, hermano. Mire, por ejemplo, un pecado repetitivo. Un pecado que se puede llegar a ser abominación. ¿Cómo va a llegar el pastor? No, el pastor tiene que llegar. No, mamadita linda, por favor, para de hacer esas cosas. ¿Acaso no somos así como padres? Cuando el hijo constantemente, cuando la hija sigue en su terquedad, en su necedad,
¿A poco, hermano, también en nuestro corazón se cansa de repetirle todo el momento y llegar a decirle, bueno, te me callas ya y me para de hacer eso? Esa es una consolación. No nos gusta, pero para caleo. Pero también mire qué quiere decir, animar. Por eso le decía, sí, hermano, mire, la consolación es animarlo a que salga de ahí, hombre. Confortar, consolar, exhortación. Vaya, mire, pues, hermano, exhortar, exigencia. Ya me pasé el tiempo. No sé si me ayuda la hermanita. El piano, si me pueden ayudar. No me quiero pasar mucho tiempo, yo sé que ya nos tenemos que ir. Pero hay otra. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué hace la consolación? Nos da esperanza. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra esperanza? Esperanza quiere decir confiado. Por eso cuando nosotros decimos tenemos esperanza, por eso de la fe tenemos que evolucionar a esperanza. La fe evoluciona a esperanza. Y la esperanza quiere decir estoy confiado. ¿De qué? De que va a venir lo que me dijeron que va a venir. Fe, esperanza, lugar santo, y amor, lugar santísimo. Si ya espera, debe de saber que está confiado, y está confiado en las promesas de Dios. Entonces, hermano, la esperanza es buena. Entonces la consolación trae esperanza. Por eso hay momentos en que nosotros debemos de presentar las promesas de parte de Dios a todos aquellos hermanos que de alguna manera están sufriendo. Porque la esperanza es buena. Ahí es donde llega el profeta. Esto fue lo que les dijo Moisés. Usted sabe que Moisés fue un tremendo profeta. ¿Qué les dijo Moisés, hermano? Cuando vieron que venía el faraón y al frente tenían el mar y le empezaron a reprochar: para eso nos trajiste al desierto, no habían allá tumbas donde pudiéramos morir, ¿acaso teníamos que morir en el desierto? Y les dijo Moisés, hermano, una palabra de consolación, pero grosera. ¿Sabe qué les dijo? A los egipcios que ahora veis, no los volverás a ver nunca jamás. Hermano, y se cumplió esa palabra. Al hermano, después de eso, levantó la vara y se abrió el mar. Es la consolación, hermano, que trae esperanza. Si trae esperanza, vamos por buen camino. Pero le leo la última. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hermanos, mire, la palabra dice que si llegamos y que el Señor nos guarde y nos dé fuerza para llegar al final, dice que ya no van a haber lágrimas. Va a haber una consolación eterna, una consolación de parte de Dios, una promesa. Mire, yo sé que a veces en la iglesia se pone difícil. A veces tenemos que hacer las cosas dobles, a veces no hay nadie quien las haga, a veces estamos cansados, estamos explotados, matados, a veces hasta con problemas en nuestra casa para venir a la iglesia. Pero le digo algo, todo tiene su recompensa. Y un día vamos a recibir esa consolación para siempre. Aunque ahora sea difícil, aunque ahora lloremos, aunque estemos desanimados, aunque estemos en desacuerdo, no se preocupe, el Señor es justo. Por eso el Señor, hermano, nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Nunca nos vayamos a dejar vencer. Las situaciones que suceden cada día, hermano, es para que nosotros vayamos viendo lo que el Señor tiene para nosotros.
Yo quiero dejarle eso en su corazón. Puede ser que no haya ninguna situación en este momento, y amén por eso. Pero si el Señor te llegara a probar algún día, porque la prueba tiene que ser necesaria, debe de ser necesaria. Si algún día llegara a probarte, debes de saber que en las tribulaciones hay consolación de Dios, hay consolación del Padre, y a esa te vas a sumergir, a esa te vas a abocar, y el Señor te va a respaldar y te va a consolar. Yo quisiera que te pusieras de pie, amado hermano. Y yo quiero hacer el llamado. A que todo aquel quisiera ser consolado. Yo voy a bajar 2 escalones, porque soy el primero que quiero recibir consuelo. Yo también quiero ser consolado. Y tenemos que hacerlo muy seguido. Pero si tú quieres ser consolado, yo te invito a que puedas estar aquí. Que puedas dejar tu lugar y vengas acá. Solo vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir esa consolación de parte de Dios. Todo lo que hacemos, amados, no es en vano. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito. Puede ser que a veces nosotros, los hombres, no lo vemos, pero lo ve el Señor. Y nos da consuelo. Tal vez tengamos alguna situación difícil en este momento y necesitamos consuelo. Tal vez tengamos enfermedad, tal vez tengamos dolores, tal vez tengamos situaciones, pero podemos ser consolados. El Espíritu Santo, Él es el consolador y Él está en este lugar. El Señor sabe exactamente en dónde poner su mano de poder. Esa es una consolación de parte de Dios. Señor, ayúdanos por favor. Danos la fuerza para consolarnos. A veces son situaciones que no entendemos, pero el Consolador nunca nos ha abandonado. Y en los momentos más difíciles, el Señor nos tendió su mano. Y es ahí por el cual nosotros hoy venimos delante de Dios. Ministra los corazones, Señor, porque sabemos que solamente tú, Señor, es el que puedes dar el consuelo que tal vez no tuvimos durante nuestra vida, pero que ahora la recibimos y la recibimos para la gloria de Dios. Recibe consuelo de parte de Dios. Aún en medio del cansancio, es ahí donde se manifiesta la fuerza de su espíritu y trae paz y fuerza para seguir sirviendo. Porque es aquellos que tienen fe y los que esperan en su palabra, los que reciben consuelo de parte de Dios. El Señor no nos ha dejado abandonados. El Señor ha estado con nosotros
porque la fidelidad tiene un sello, y ese sello es por el cual nosotros hemos sido llamados y escogidos para ser parte de lo que el Señor tiene. La consolación de Dios es nuestra fuerza, es el poderío que ha puesto en nuestras manos para poder agradarle. Y aunque sean pocos los tiempos de consuelo, debemos saber que su Espíritu siempre está con nosotros para poder ver las necesidades y las situaciones de las cuales nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ese consuelo. Sabemos que vas a seguir obrando, Señor, y vas a seguir sensibilizando nuestro corazón para ver las cosas que tú has puesto, Señor, en nuestras manos y ejercerlas. Gracias, Señor, porque nos haces instrumentos, vasos de honra, y que todas las situaciones que experimentamos es para poder entender a otros y poderles llevar consuelo de parte de Dios, porque el consuelo de Dios es preciso y siempre llega a tiempo. Él nos entiende, Él te entiende. Él te entiende, dice el Señor. Y que en esta hora toca todo pensamiento, todo sentimiento, lo toma. Todo aquello que ha llegado a tus oídos, hoy en el nombre de Jesús, y lo que haya llegado a tu cuerpo, y te da la consolación. Recibe consolación de parte de Dios, porque es para aquellos soldados y los guerreros, aquellos que nunca mostraron la debilidad, sino más bien el amor y la paciencia. Reciben consuelo, aún en medio de la guerra, en medio de la batalla. Su consuelo es la fuerza y la potencia para seguir aún en medio del dolor. Gracias, Señor, porque reconocemos que solamente tú eres el único que puedes consolarnos. Sabemos, Señor, que aún lejos, en la distancia, teniendo situaciones, Señor, difíciles, pasadas, tú nos has consolado y nos das las fuerzas para poder servirte en medio, Señor, de situaciones que solamente tú vas a obrar para la gloria de nuestro Señor. Puede levantar sus manos y le cantamos al Señor: muévete en mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón.
corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, por la administración de tu palabra a nuestra vida. Tú sabes, Señor, lo que nuestro corazón, Señor, estaba anhelando. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, no regresa vacía. Y en esta noche, Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos, bendito Dios. A ti sea dada toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor.